para mí es una introducción a una herramienta que el uso le va a dar lo que tengamos ganas de usarlo. Después, si quieren, lo que podemos hacer es mostrar un ejemplo de cómo lo vemos, por ejemplo, para lo que estuvimos hablando de salud, cómo encontramos datos de infraestructura de los hospitales, etcétera, y cómo lo vas después visualizando. O sea, como que me parece que está bueno que en cada plan de cada ministerio tener un respaldo visual de lo que estamos diciendo. Entonces, no lo tenemos que hacer todos, pero sí poder ver tal vez esa información y alguien que la pueda generar. Arranco con el programa y después vamos al más comprender el programa en sí. La idea de hoy era hacer una presentación general de una herramienta que me parece que es importante para el estudio que estamos haciendo, más de comprender el país en su territorio y en los datos de infraestructura dura o de datos demográficos, ecorregiones, etcétera. Está bueno esos datos empezar a visualizarlos en el territorio para tener ese orden de magnitud, que es el número, también geográficamente, cómo está esa distribución. Y bueno, y esta herramienta es bastante útil para, por un lado más simple, que la idea es que veamos hoy y cuanto más lo sepamos mejor, de visualización, es decir, ver datos que ya están cargados, ya ahí nos generó y ustedes pueden simplemente fácil verlos y consumir esa información. Después tiene otra faceta que es la más potenciable, digamos, que tiene mayor potencialidad, que es la de generación de nuevos datos. A partir de los datos que tenemos, cruzar con otros datos, generar nuevos datos o calcularlos ahí mismo. Básicamente este programa lo que tiene es junta los universos de Google Maps con el universo del Excel, con el AutoCAD, por ejemplo, si los que lo usan. No es una herramienta para dibujar una casa, pero sí es una herramienta para dibujar, por ejemplo, infraestructura. Te sirve mucho para eso, porque esto es en las tres coordenadas, X, Y, Z, digamos. No es solo en el plano que se ve la información, sino en coordenada, digamos, de latitud y longitud, sino en profundidad, en Z, digamos, tiene la elevación. Entonces acá puedes ver la morfología del suelo, las curvas, los ríos, las cuencas, por ejemplo. Todo eso, esta herramienta te lo permite también. Eso es a nivel general, entonces tenés esas dos partes, la parte de visor y la parte de generación de datos. Entonces, si sabemos usar Excel, esta herramienta te permite pasar de ese Excel, que son filas y columnas, a superficies, o sea, verlo en el Google Maps. Después me parece que voy a hacerle como una introducción de mostrarle ciertos gráficos, ciertas cosas que se pueden hacer y después vamos a armar la teoría del programa para que tal vez se entienda mejor desde lo que se consigue y después el detalle. Por ejemplo, tiene muchas herramientas, muchos iconos. Voy a los más importantes, después la idea es, si les interesa la herramienta, vamos a ir profundizando. Una de las cosas más, como arranco, digamos, un lienzo en blanco, uno tiene así la hoja en blanco y le carga por ejemplo, el Street View o el Maps, ¿no? Entonces esto igual después se los paso porque tengo como una ayuda memoria, digamos. En web, Quick Map Service, y están varios mapas, ¿no? De la NASA, de Google, del Esri y de Bing. Yo siempre uso el Google, por ejemplo, el satélite, y eso ya lo puedo visualizar. Tuki. Ahí está. Otra manera de verlo. Otra manera de verlo es esto que dice navegador, es todos los, digamos, links que yo le fui agregando a mi programa. Y esto, capas, es lo que yo tengo en este archivo en específico. Entonces, esto después es muy fácil, les aparece en estas X y Z, le van a cargar el Google Maps
y el Google Street. Haces botón derecho, conexión nueva, USB demasiado chiquitito, no sé por qué tan chiquitito, pero acá lo que te pide es poner una URL. Esto igual se los voy a mandar en la capacitación, que es esta, fuente de datos, no, acá. Está detallado el paso a paso, no quiero ser como tan pesado en eso, porque después se los paso y lo hacen, es bastante sencillo. Base de datos, bueno, Renau no le sirve. Acá. Para el fondo de las calles se recomienda usar el OpenStreetMap y el Google Satélite. Acá están en X y Z tiles, que es lo que les mostré recién. Van a copiar este URL, está entre comillas, lo copian y lo pegan. En URL, cuando le dan a aceptar, les va a aparecer este archivo de OpenStreetMap, que lo que hacen, lo agarran, lo tiran al mapa y... vale, lo tenemos acá, pues vamos a borrar esto. Yo ya tenía empecé a trabajar como para ver si me funcionaba lo que les quería mostrar y por eso me armé esto, que después lo unifiqué todo dentro de un grupito para que no se vea, pero básicamente es esto, vamos tirando archivos que son filitas en estas capas y se muestra con el cuadradito este lo prendés y lo apagás. Entonces yo tendría el lienzo en blanco así, le puse el OpenStreetMap, lo cliqueo y esto ya está me mostrando el del mundo, ¿no? Yo voy a hacer zoom hasta donde me interese y ven que la forma que tiene que ver con cómo está proyectado esto. Que eso lo vamos a ver más en detalle después, pero tiene coordenadas. Todo esto funciona con un sistema de coordenadas. Después se lo dejo igual bien anotado. Nosotros usamos haces clic en el simbolito este, vas a WGS, que es el sistema de coordenadas global. Lo aplicás y te queda de esta forma. Pues si uno va cambiando, le muestro para que se vea nomás, le cambia cambia la forma de, bueno, va cambiando la forma, ven que se va como deformando. Tiene distintas herramientas, distintas funciones por qué se hace, después les voy a explicar bien. Pero ahora la idea es mostrarle un pantallazo de un ejemplo y después vamos al detalle. Entonces, tengo el street, o sea, el mapa base, digamos, que ven, van haciendo zoom y se va detallando más, que es como el Google Maps, pero sin tanta contaminación de información. Se puede también poner Google Maps. Y el otro link, que es el que le voy a dejar, es el Google Maps. Para eso suma bien. Admitir. Bueno, el otro es el Google Maps, que es el que me gusta para, o el que uso, más que Google Maps, uso el satélite. Está. Que ven que Google Maps lo que tiene es que está mucho más contaminado con pins. Entonces, como no me gusta eso, no me interesa para lo que hacemos nosotros, me gusta más limpio, que me muestre las calles, las manzanas, etcétera, pero no tanto molesto. Y después el satélite para ver la mancha urbana, ver lo que hay real. Admitir. Bueno, ahí muy simple, tenemos solo las dos bases, que esto después se los paso, es un URL que se va a este lugar donde dice X y Z tiles, que es como poner un mapa, que lo cargas, ¿no? Pones conexión nueva, vas al URL, que se ve muy chiquitito ahí, pero es esta parte de acá, URL, lo copias, pegas, aplicas y aparece estas mismas filitas. Lo agarras, lo tiras acá dentro del mapa y te aparece en tu capa. Listo, eso hasta ahí llegamos. Después, si tienen dudas, cuando lo usen, me hablan y lo vamos viendo. Pero no tiene mayor complejidad. Después, el siguiente paso es ver para qué es lo que queremos hacer en este análisis que vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a ver la provincia de Chaco. Vamos a situarnos en la provincia de Chaco, ¿no? ¿Qué necesito para saber eso? O páginas o información que me sería útil. Tener definida como vectores, es decir, que tiene una forma. Esto es un mapa, una imagen. El vector tiene propiedades. Tiene una altura, una superficie,
tiene información dentro. Esa es la diferencia entre un mapa y un vector. Entonces, vamos a las fuentes oficiales de esa información. Que esas fuentes oficiales, yo además aprovecho y les paso también, les voy a pasar este link que les puse en varias páginas, que son tanto datos abiertos, mapas online, datos de provincia de Buenos Aires específicamente, y después los WFS. ¿Qué son los WFS? Justamente es esa información vectorial. Que yo lo que hago es copio estos links, control C por ejemplo, voy a mi QGIS, voy en esta parte, me aparece el triangulito al costado cuando tiene desplegables abajo. Estos que no tienen archivos dentro no me aparece el desplegable. Entonces, a ustedes en WFS no les va a aparecer nada hasta que carguen su primero. Yo tengo muchas fuentes de datos, que estas fuentes de datos están conectadas online, entonces constantemente toma esa información actualizada y si no tengo internet no puedo ver esa fuente. A menos que me la descargue. Pero si me la descargo, no se actualiza. Ese es el problema que tenemos. Entonces, voy al WFS, lo mismo que habíamos hecho de X y Z, conexión nueva. Copiamos el URL y el nombre era, ponerle, que le había puesto, era el INDEC. Bueno, INDEC 2, pues ya tengo uno, para que se vea que estamos haciendo uno. Entonces vamos acá y tiene que aparecer INDEC 2. Entonces ahí abro, como que le hago un doble clic a ese vínculo y me aparecen todos los archivos que están dentro de ese fuente de base de datos del INDEC. Entonces tiene datos viejos, pero por ejemplo tiene las localidades censal 2010, localidad censal porque tiene el código del censo, la población, datos básicos por departamento, por localidad, por provincia, por radio censal 2010 de INDEC. Bueno, y todos los datos del INDEC del censo de 2010, en sus distintas formas, por departamento, por provincia y por radio censal. Entonces, si tengo que hacer un análisis bien chico, tengo el radio censal que es una superficie de X cantidad de habitantes. Entonces, pero yo no lo abro porque es mucho, van a ser, bueno, les muestro, se puede que se juegue un poquito, porque me están dando un poco lento mi compu en particular, pero vamos a poner un ejemplo. Vamos a arrancar con lo más fácil. Provincias. Si uno antes de tirarlo, porque como esto es mucha información, está bueno previsualizar la información. Entonces hace clic derecho, propiedades de la capa, provincia, propiedades de la capa, está un poquitito más grande, pero no tan grande. Bueno, ahí tienes solapas, que no es metadatos, que no nos vamos a meter con eso, es muy profundo, pero después vas a vista previa y te muestra cómo es la forma del archivo. Y después los atributos, que es básicamente como la planilla Excel que está metida dentro. ¿Ven? Que es una planilla Excel donde tenés columnas, encabezado, nombre, desde, hasta, estilo ID, link, fuente y top binomio. Bastante malo los datos que te tira, pero tenés los nombres y las superficies. Entonces me sirve, lo agarro y lo tiro. Lo agarro y lo tiro. Y ven que ahí me aparece y me calza con el mapa de abajo. ¿Por qué me calza con el mapa de abajo? Porque tienen la misma georreferenciación. Que está acá abajo, todos están en WGS84. Entonces calza justo. Si uno va al borde, debería calzar bastante justo. Bastante justo. Puede tener un poquitito de error, pero calza bastante bien. Bueno, entonces tenemos la primera capa, que es las provincias. Y yo el dato voy acá a este simbolito de selección, al amarillo. Selecciono una. Tengo que estar parado sobre el shape o la capa que quiero analizar. Y voy a este simbolito que hable de la tabla de atributos. Me está dando un toque colgadita. Me hable toda la tabla de atributos. Y lo veo. Puedo después acá calcularlo, porque es una planilla Excel. Entonces puedo agregar columnas y hacer cálculos de distancia, medir la superficie de esa capa. No me voy a enroscar tanto porque esto después lo podemos ver si les interesa aún bastante más, pero vamos a terminar con el ejemplo. Tengo las provincias, tenemos bueno, hay millones de datos. Vamos a ver las localidades. Vamos a ver departamentos. El orden de la capa es la superposición, ¿no? Si yo tengo departamento arriba de localidades, el departamento me va a tapar la localidad. Como la localidad es un punto y no una superficie, prefiero que vaya arriba.
Después todo se puede editar, ¿no? O sea, todo se puede cambiar de color, cambiar de línea, punto, el color de fondo, todo eso se cambia. El tipo de simbolito, todo eso se cambia, son detalles. Pero voy empezando a cargar como los datos que siento que son relevantes. Voy a mi fuente de datos, empiezo a seleccionar para lo que yo quiero estudiar Chaco. Bueno, quiero saber la localidad, los departamentos, las provincias y, por ejemplo, hogares con agua por radio. Dice provincia, departamento, por radio. Ahí se me va a traer un poco. Vamos a apagar un poquito. Cargando objetos para la... Me tarda un poco porque son ahora cuando empiecen a ver van a saber que es un montón de... O sea, el INDEC define provincia, departamento, radio censal como su superficie de análisis. Después que está dentro, si es municipio, bueno, eso lo cruzarás. Pero esos son la manera en definir superficies que tiene el INDEC, y para mí, como nos vamos a basar en datos del INDEC o en datos sólidos o de una fuente confiable para mantener el seguimiento, adoptaría ese mismo esquema. Entonces, a ver si se me carga un poquito. Bueno, ven que ahí está mucho más detallado, pero ustedes lo que pueden hacer, en la programación, todo lo que es base de datos consume procesamiento. Entonces, cuanto mayor cantidad de datos inútiles tengas, no te sirve porque te enlentece el programa innecesariamente. Entonces, tu estrategia tiene que ser empezar a filtrar. Si no lo haces, no importa, pero tiene que ver con cuestión de optimizar el uso de la computadora. Si están no visibles, también. Si están no visibles, no sé si... La verdad que no sé cuánto te cambia la diferencia entre no visible y eliminarlos. Ya con no tenerlos visibles te ayuda porque claramente no se te tiene que cargar esa superficie. Cada vez que mueves, ves Tuki, ves toda esa parte, se me carga y me tarda. Entonces, ¿qué hago? Tengo más o menos las 3 fuentes de datos más fuertes, o por lo menos de este link, porque después puedo ir a otro link, por ejemplo, o una base de datos específica de la provincia, o otras fuentes que vamos a ver, Ministerio de Transporte, lo que sea. Terminé con, por ejemplo, INDEC y la pulo, la proceso. Va a botón derecho, filtrar, y le aparece esas columnas y puede hacer una programación muy básica. Por ejemplo, desde fuente topo, ¿fui a provincia? No. Nombre, igual, y por ejemplo, Buenos Aires. Pones aceptar y me apaga y me filtra y me deja solo el que yo seleccioné en la programación. Puede ser que es igual a, mayor, que contiene, digamos, todo lo que es programación después, para filtrar. También se puede por cruces, o sea, entre la superposición entre esta figura y esta otra figura, que me seleccione esos. Ahora justo no se me ve porque esto se ve muy grande. Me deja ver. Ahí se ve, no. Bueno, no se me ve muy bien. Voy al ejemplo que yo había armado porque me parecía más prolijo. Localidad, OpenStreet, satélite, departamento, provincia y localidades. Después, cuando procesan la información, uno tiene que empezar a ver si le parece que los órdenes de magnitud no van. Entonces yo puse la de localidades, ¿no? Que es este mismo, pero lo dupliqué para mostrarlo nomás. Esto lo voy a borrar. Eliminar capa. A ver. Ahí está. Lo que hice es, le pones botón derecho a las capas y podés mostrar el número de objetos que tiene adentro. Entonces me tira que hay 44.000 localidades. Eso yo sé que está mal, pues somos unos 3.500. Entonces lo que hice fue limpiarlo. Que tienes herramientas, millones, por eso todo lo que uno quiere hacer, que lo tiene que, entre comillas, googlear y ver qué herramientas encuentra, porque siempre hay una herramienta que le limpia esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo googleé, pues eché cómo limpiar archivos duplicados,
puse borrar, una cosa así como borrar geometrías y me apareció esta herramienta. Que yo directamente la cliqueas y es bastante intuitivo. Te dice qué capa querés elegir, elijo la de localidades, la ejecuto y me genera una nueva capa que tiene las 3.527 localidades. Porque si yo hacía clic en una, lo chequeaba, ¿no? Entonces, si agarro esta localidad, la cliqueo, me aparece que hay 13 features que son como figuras. Entonces, claramente estaba una arriba de la otra, arriba de la otra, arriba de la otra, arriba de la otra. Estaba mal hecho este archivo, digamos. Entonces lo limpio. Lo limpié y me quedó esas localidades. Entonces, esto me queda como provisorio, lo tengo que guardar si lo quiero usar para siempre, porque estos archivos se eliminan cada vez que los vuelvo a iniciar. Y me queda las localidades limpias, 3000, y otra cosa que podía hacer, para terminar como un ejemplo más sintético, es, tengo todas las localidades que no me interesan, pero puedo hacer las localidades que sí me interesan, que son las que están en la provincia de Chaco. Entonces, que está la columna provincia. Entonces, lo que hago es filtro todas las filas que están en la provincia de Chaco. Busco todos la opción de Chaco y ahí me limpió y me dejó el programa más lindo. Entonces, tengo los departamentos, las provincias. Esto le voy a poner un color. Pones propiedades y podés editar todos los fondos. Como cualquier archivo que solemos usar. Voy a poner uno para que sea un poco más lindo. Línea sólida, línea de guiones. Está. Y esta va a ser un poco menos fuerte. Ahí está. Y después, por ejemplo, ¿la línea de cuál? Ah, la de... Forma líneas rectas, ¿no? De los apartamentos. No sé si... La ruta. Sí, es tremendo. Está bueno investigar eso. Ah, estos sí son rutas. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es? Cosa pasada, ¿viste? Ahí las fronteras... Son rutas o es el tren, porque pasan unos trenes, me parece, ¿no? Por ahí. Sí. Para que le voy a sacar un poco de color. Departamentos yo también quiero filtrar porque no me gusta que aparezcan departamentos de todos lados. Acá es cuando un poco el tiempo que llevo, la virtud de los que programan, es ver qué herramienta les es más cómoda para filtrar. Porque posiblemente, como hablamos de códigos, si yo agarro estos 3 departamentos, puedo seleccionar para ver solo los que elegí, que es esto, abrir tabla de atributos, objetos seleccionados. Ves de nuevo, me aparecen cosas repetidas. Entonces tendría que volver a limpiar los archivos porque están departamentos duplicados. 22, 86, copo. Y seguramente el 86, el link es el código del departamento. Los códigos censales, eso es algo que es interesante cuando analicemos censos. Cada provincia tiene un código, cada departamento es el código de la provincia más el desglose. Entonces, 22 es el número de la provincia de Chaco. 063 es el número de ese departamento. Fíjate que el 86 seguramente son todos los de la provincia de Santiago. Ahora vamos de nuevo con solo departamento de Santiago. Si vas a los atributos, ¿ves que todo es 86 con algo? Eso tiene que ver con el código censal del departamento. Si vas a la localidad, vas a tener lo mismo, pero más detallado. Va a ser el código de la provincia, del departamento y... vamos de nuevo, porque tengo que... Vos para analizar lo que querés, lo que seleccionaste, tiene que ser parándote en la capa que querés analizar. Esta, la de limpiadas, es la de localidades. Entonces, selecciono limpiadas, agarro las localidades que quiero, las veo y me dice... Bueno, acá los tienen puesto de otra manera, pero es código de la provincia 22, código del departamento 007 y código de la localidad 20, 30, 10, 40. Y acá seguramente te dice la población.
latitud, longitud, varones, mujeres, personas, hogares, viviendas particulares habitadas, viviendas particulares. No sabemos el año, así que no me interesaría tanto ese dato. Sí lo buscaría del censo, no de estos datos. Cuando no sabes la fuente de qué año es, no tiene sentido, ¿no? Orden de magnitud, pero tampoco te sirve tanto. Entonces, vuelvo al ejemplo concreto, que lo que te permite también esta herramienta es rápidamente generar mapas, que lo vamos a ver ahora. Deselecciono. Como por ejemplo, vamos a las limpiadas y quiero que dibuje los puntos en función de la densidad, la cantidad de habitantes. Entonces, por ejemplo, pones graduado y en vez de por color, porque te lo puedes generar, acá te genera una clasificación conteo iguales, ¿no? Elegís la variable que querés que tome como parámetro. Yo voy a elegir la cantidad de personas, que son las columnas que tiene ese Excel, ¿no? Por eso siempre vincula mapa con el Excel que tiene adentro, digamos, o la planilla de tabla. Entonces, elijo la columna de personas. Acá me dice una ayuda a memoria un poco de qué significa. Son 1.2 significa que es un número con coma. Si es un texto, te dice texto o ABS o algo así. Personas y, por ejemplo, color, clasifico y me genera, ¿viste?, distintos colores. Me tiro uno preseteado, le puedo cambiar el color, le puedo cambiar los valores de rango y el tipo de conteo. Si es un conteo que tenga todas las cantidades iguales, distribuidas de forma equitativa, es universo, o que tenga una forma, ves acá, forma de desvío estándar, escala logarítmica, bla. Eso se puede ir cambiando. Y las clasificaciones, si es en 5 o en 4 o en, vamos a ponerlo, 7, y que sea por el tamaño. Entonces, aplico aceptar y ves que me genera burbujitas en función de la densidad. Acá te das cuenta, como también estas localidades son todas muy próximas, si fuese de poner, definen como departamento, claramente este sería mucho más grande, porque tenés 4 burbujas grandes en un departamento y acá tenés una por departamento, 2 por departamento. No importa, estas son las maneras que uno después, con los datos, con un criterio, empieza a ver qué le sirve más o qué le sirve menos. Si acá solo muestro las herramientas en sí. Y después esto puedes generar mapas muy fácil. Archivo proyectar, nueva composición de impresión, pones un nombre. Y podés armar planos. Muy fácilmente le pones la escala que vas a laburar. Vamos a ponerle un mapa que es este. Entonces ya te tira. Bueno, después le paso un video específicamente para ver el tema mapas. Solo quería mostrarle que es como en 3 minutos, sobre todo si tenés ya una plantilla abajo, imprimís mapas muy fáciles. Acá me muestra uno que hizo un trabajo muy rápidamente. Me bajé de Cartobarba, que es una página de la provincia de Buenos Aires que te dice cómo es el catastro de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí tenés definido todos los lotes, todas las manzanas, todos los lotes y la nomenclatura catastral. Entonces me bajé esa imagen, la puse en el mapa y a esa imagen además le agregué un análisis de esas manzanas de, por ejemplo, la edad de las edificaciones. Entonces me generó un mapa de colores y generé un mapa de ese mismo barrio, de la edad de las edificaciones, el estado de las edificaciones, pues son todas planillas Excel, son columnas. O sea, cada lote te va a decir el estado de la edificación, la edad, el uso, el tejido urbano, si es abierto, cerrado, semivisual. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero digo, genero mapas visuales muy rápido que me permiten mostrar lo que está en una planilla Excel, que tal vez es más feo. Por ejemplo, para un plano de uso de suelo, cuando vemos más planificación urbana, ver la mancha el código catastral, digamos, el código urbanístico que te dice en esta zona es una zona comercial, en esta zona es una zona de vivienda, entonces tiene distintos usos. Eso. Nada, muchos mapas que se hacen muy rápido y se actualizan todo el tiempo. Vos le vas agregando capas y no hay problema. Las escalas se ponen automáticamente, es todo bastante fácil.
y me estuve yendo bastante por las ramas, porque la verdad que no lo fui siguiendo como lo había planteado, pero para mí es una introducción a una herramienta que el uso le va a dar lo que tengamos ganas de usarlo. Después, si quieren, lo que podemos hacer es mostrar un ejemplo de cómo lo vemos, por ejemplo, para lo que estuvimos hablando de salud, cómo encontramos datos de infraestructura de los hospitales, etcétera, y cómo lo vas después visualizando. O sea, como que me parece que está bueno que en cada plan de cada ministerio tener un respaldo visual de lo que estamos diciendo. Entonces, no lo tenemos que hacer todos, pero sí poder ver tal vez esa información y alguien que la pueda generar. Lucas, perdón, Sí. entré tarde, ¿cómo se llama la aplicación? Se llama QGIS, es un programa de código abierto que es gratuito y lo que tiene es que se actualiza todo el tiempo, siempre es gratuito porque es el objetivo, funciona para cualquier tipo de sistema operativo y lo que tiene es que constantemente, como es de código abierto, la gente le incorpora herramientas que uno se las puede descargar de la página oficial, que se llaman plugins, que uno se los puede poner, acá pone como complemento, administrar e instalar complementos y los descargas ahí mismo, todos los complementos. Si vos sabés el nombre, lo pones acá, y los descargas y te aparece nuevas opciones. Estas opciones de acá abajo, las azules, es un plugin que, por ejemplo, yo me descargué para hacer cálculo de infraestructura de obras de agua potable. Entonces, en vez de usar un programa que yo también lo tengo, que es norteamericano, que te calcula las redes de infraestructura de agua, directamente se lo cargué a este programa y calculo directamente el programa y no tengo que usar otros programas. O mismo también puedo visualizar esos cálculos que hacían en un programa que solo los puedes ver con ese programa, acá lo puedes ver porque es más difundido el QGIS que el programa de cálculo de agua, por ejemplo. ¿Y qué te lo presentan a Facu o...? No, de YouTube y usarlo, saber que existe esa herramienta, después verlo en la facultad un poquito, pero todas estas cosas lo que tiene, Lucas, esa app, toda la información que se carga es pública, ¿no? Bueno, ahí sí, toda la información que usamos hasta ahora las pasé en esta que les voy a pasar, el link que armé, son fuentes de datos. Los doble. Mi pregunta es si vos cargas información ahí, si se vuelve pública. No, porque está. Esa me parece que... Claro, yo tengo links que uso públicos y trabajo en mi archivo, que lo puedes hacer offline, y podés de hecho trabajar todo offline si no usas las fuentes online. Es un ambiente cerrado, sería, Lucas. Sí. Luego puedes subir tu trabajo, Sí. digamos, a la plataforma, pero mientras no lo subas, está dentro de tu archivo. Claro, el tema es que vos cuando vas creando capas, o shapes se llama, los tenés que crear, vamos a capa, ¿no? Vamos a crear una nueva capa, vamos a poner, no sé, voy a abrir uno que me parece interesante, proyecto, abrir, cancelar. ¿Qué pasó? No vi, abrir, sí, descartar, yo no sé qué era, pero... En la compu vos te bajás la aplicación y podés trabajar, digamos, dentro del escritorio, de las máquinas, de la notebook, lo que sea. Sí. Por ejemplo, yo acá me hice un planito porque en un momento estaba buscando cancha de fútbol en Lío, o sea, para jugar a la pelota, y aproveché y me puse a hacer como ubicar la infraestructura comunitaria en el barrio. Entonces lo que hice fue, bueno, siempre el satelital, el Maps, el OpenStreet y después barrios, que me los bajé también no me acuerdo de dónde, pero del gobierno de la ciudad a un lado, y tengo todos los barrios de Capital. Para que vamos a sacar, pues está muy cargado esto. Vamos a sacar el OpenStreet. Vamos a pagar un poco de cosas. Y acá ves tengo todos los barrios de Capital, y por ejemplo selecciono esto. ¿Ves que no me selecciona? ¿Por qué? Porque no tengo seleccionado barrios, claro. Entonces me agarro barrios, selecciono estos, los que están seleccionados, y me dice, bueno, es un barrio,
el área, el perímetro, la comuna y el nombre del barrio. Yo estoy laburando específicamente en Villa Mitre, que es el que estamos ahora. Trabajé con Maps, por ejemplo, y estuve viendo dónde había equipamientos y me creé una capa. La capa de escuelas la creé y seguramente, esto acá tiene que ser prolijo, para guardar escritorio, porque acá vos vas a propiedades, te debería dar dónde lo ubiqué. Información. Lo guardé, porque si vos lo que trabajas en tu computadora, ¿no? Acá te dice la ruta, ¿ves? La ruta, para yo ver el shape escuela, tenés que tener la misma ruta en tu computadora. Pero si yo lo trabajé en mi computadora, tenemos distintas rutas. Entonces, cuando trabajás en archivos en tu computadora, tenés que también subir a la nube, además del programa, la carpeta con las capas que usaste. Entonces ahí lo que tenés que ser prolijo también porque después el programa mismo, si vos tenés las capas, te las busca. Entonces como que decís, buscalo por acá más o menos y te la encuentra automáticamente. Pero tenés que tener esos shapes. Sí. Una pregunta, si vos ponele que las capas las tengas en el Drive o en otro lugar, los archivos, ¿no? Sí. En este caso, ¿es necesario también subirlas? Sí. No, sí, o sea, yo por ejemplo, si quiero subir... En este caso te va a quedar en la nube todo ese dato disponible abierto, digamos, para todos. Claro, si querés que los otros vean las capas, lo tenés que subir. ¿Quiénes serían los otros? ¿Las personas con las que vos compartís? Claro, los que tengan archivos, no sé, lo subís a un Drive, vos subís. ¿Ves que este es el archivo del que estoy mostrando, el QGIS de la sede nacional Ligo? Sí. Si yo subo este archivo al Drive, vos vas a poder abrir el archivo, te van a aparecer las capas, pero te va a decir no encontramos las capas. O sea, lo tendrías que subir al mismo Drive. Tenés que subir el archivo y las capas. Entonces, por ejemplo, yo subo la carpeta de capas, que está en la carpeta, ves, genera muchos archivos porque tiene muchas informaciones distintas. Vale, pero va a seguir siendo un ambiente cerrado, sí, a las que accedan al Drive, digamos. Sí. Okay. Ves deporte, escuela y bla. Y entonces ahí está la información. Y yo, por ejemplo, vamos a seleccionar esto. ¿Las capas del archivo se guardan en una carpeta o tenés varias carpetas? Donde vos quieras. Yo las centralizo para que no sea un lío. Pero, por ejemplo, bueno, ves, el logo del lío lo creé yo. Lo podés ir jugando para crear los logos. O podés subir vos mismo logos. Todo esto se puede hacer, digamos. Sí. Entonces, por ejemplo, escuelas, si vos haces clic así, botón derecho, yo lo que hice, me hice un Excel donde iba poniendo el nombre de la escuela, el nivel y la gestión, si era privada o pública. Y después ya esto, por ejemplo, me lo puedo descargar. Entonces pongo clic, botón derecho, exportar, guardar objetos seleccionados como, o guardar objetos como, que es decir, los seleccionados son los que están en amarillo, los objetos como es toda la carpeta, toda la capa de la escuela. O sea, me dejaría también este que está ahí. Entonces, objetos seleccionados como, y me deja descargármelo como un AutoCAD, o un Excel, un SCB, que es como un Excel pero sin... ¿Podría subir el modelado 3D, ponerle el edificio ese de la No, porque no sé, nunca lo probé. Me parece que es muy pesado innecesariamente. Como ¿Qué sería el AutoCAD? ¿El plano? ¿Qué sería el AutoCAD? Claro, las líneas, los puntos, las superficies, o las curvas, por ejemplo, de nivel o lo que sea, te lo descargas en... Yo, por ejemplo, me descargo los trazados de las redes de agua que calculo en el programa lo descargo y me lo bajo a un Excel, a un AutoCAD. Bueno, me la descargo, el nombre del archivo, lo descargo, no sé, acá yo tengo otras que tienen hecho. Vamos a poner escritorio, vamos a poner escuelas, Villa Mitre. Entonces me las descarga, aceptar, y me las baja. Topografía, trabajo. ¿Dónde lo bajé? En el escritorio, ¿no? Escuela Villa Mitre.
No me acuerdo dónde lo bajé. Bueno. Para volver a bajar, pero no me acuerdo dónde lo bajé. Escuela, estilo, exportar. Objetos como. Network acá. Solo para que vean que funciona, porque si no parece, me tengo que confiar demasiado. Acá. Lo descargo y tengo el Excel con la información. Después yo si esto lo vuelvo, le cargo no más filas, pero sí más columnas. Después lo puedo subir de nuevo y me lo tomo. Y después puedo unir. O sea, tengo Excels y, por ejemplo, en un Excel tengo el, no sé, análisis de la salud del país. Y en otro Excel tengo análisis del deporte, por ejemplo. Y tienen una columna que unifica las dos. Por ejemplo, la provincia. Entonces puedes hacer que en el QGIS se sumen esos dos Excel, digamos, y se le suma no solo el de salud, sino el de deporte. Entonces puedes visualizar esas dos cosas. Entonces, ejemplos. Y más que nada eso, ¿no? Después está toda la parte de comprender en profundidad cómo funciona. A ver si me estoy hablando de algo así grande. ¿Cómo fue tu proceso, Luquitas? Bueno, acá ves un mapa. Autodidacta, ¿no? Videos en YouTube, todo está en YouTube. Lo que tiene es que como es un software abierto o muy utilizado, digamos, para lo que son gente del mundito, como Excel. Si tienen alguna duda de Excel, lo googlean y seguramente está la respuesta. Tienen que empezar a pensar con una lógica más de programación, poner lo que sea, pero se aprende rápido eso y después sabe que todo es lo mismo. Cambia el lenguaje, pero es lo mismo. Digamos. Entonces el QGIS es lo mismo que el Excel, lo mismo que si programas en otro código, en otra lengua, es lo mismo. Así que todo en YouTube se recontra encuentra, por eso no quería como ponerme mucho en explicar cosas, porque todo lo que expliqué yo, hay miles de videos que lo explican, más detallado, más profundo, todas las variantes, todas las opciones, pero el tema es como picarles el bichito o mostrarles algunas cosas como para si les interesa, después también me pregunten y lo vamos viendo más en el detalle, porque hay mucho para profundizar de lo que estuvimos hablando, sobre todo más comprender las herramientas. ¿Qué significa QGIS? Quiero ver si acá me olvidó algo de... ¿Ves? Acá hay como un paso a paso de cómo cargar las cosas, los tipos de archivos, qué significa cada uno, la simbología, que es lo que vimos ahora, de cómo ver información, cómo cambiarle los... son mapas de calor o colores, que es lo que mostré, no los hice, pero los mostré un poquito. Muchas... Se los mando ahora, los puedo armar una carpetita y se los mando. Pero bueno, acá lo que podés ver es con las imágenes satelitales, los tipos de suelo, podés saber qué es cultivable, no, etc. O sea, esto se usa bastante para eso también. Porque, bueno, eso no la vamos a hacer nosotros tanto, pero es una de las opciones. Conceptos básicos, quería ver si me quiero aportar algo que todavía no se entiende cómo se lea. Hay dos tipos de datos, que es lo que dijimos, son mapas, que son píxeles gigantes, que tienen muy poca información, porque es un único píxel que tiene esa información de todo ese píxel. Y después tenés objetos, que son vectores, que tienen mucha más información dentro. Acá hay un ejemplo, digamos, claro de un mapa de bits, digamos, de lo que se llaman raster, que son cuadraditos, píxeles grandes que tienen solo un dato. Esto es una imagen raster y esto es una imagen vectorial, digamos. Es mucho más nítida, pero también es mucho más pesada. Bueno, y los vectoriales son puntos, líneas, rectas, superficies, polígonos. Esta es una imagen raster y esta es una imagen vectorial. Es que son como un cuadradito que dice 1, un cuadradito que dice 1. Este cuadradito dice 0, pero ahí tiene una partecita de 1, pero queda muy cuadradito y esto queda mucho más vectorizado, la forma más pulida. Ahí está en el uso de los datos si uno quiere... esto demanda mucho procesamiento y esto no.
Hay ventajas, desventajas. Sistema de coordenadas, que lo que hablaba, tenés dos sistemas, que es geográfico y proyectado. Geográfico es lo que usamos el WGS 84, que deforma mucho la superficie, porque usamos en un geoide el mundo, entonces no se puede desarrollar, entonces siempre deforma de alguna manera, y ven coordenadas, ¿no? Geográfico es en grados, digamos. Y después tenés la proyección, que es el desarrollo, que se usa para medir cosas más detalladamente, en pequeñas escalas. Vos no proyectás todo el país, porque nunca vas a poder medirlo bien. Pero si vos querés medir algo en detalle, que nosotros no lo vamos a usar, se proyecta. Nosotros vamos a usar siempre el VGS porque son datos más de planificación que de cálculo. Pero para cálculo vas a tener que proyectar. Y después esto está bien. Por eso no quiero ser tan profundo con estas cosas porque son re importantes si uno le quiere meter bastante, pero para visualizar, con saber de dónde descargar, ver fuentes de datos y arrastrarlas y unificarlas todas en el mismo lugar. Bueno, Lucas, porque la verdad que yo soy muy visual y me ayuda mucho, viste, cuando veo los mapas, dónde están las ubicaciones, dónde tener los blancos. Está muy buena había visto unos en el Instituto Geográfico Militar que tienen ese tipo de... Vos le podés ir aplicando estas capitas, pero bueno, no sabía que tenía esto, por ejemplo, está muy bueno. Bueno, me voy a animar a hacerlo alguna vez, pero está muy bueno saber que existe. Sí. Porque lleva tiempo, entiendo, bueno, ver cómo funciona, digamos. Pero por eso, si alguien le copa el tema, me recontra avisa y juntamos y lo muestro y vamos profundizando más en detalle. Yo solo quería como darle un pantallazo de herramientas y después de datos abiertos y de mapas online. Porque si no usan el QGIS no pasa nada, es una herramienta más poderosa, pero si no tienen los datos abiertos, que les pasé un par, porque muchos se cayeron, yo justo haciendo esto, repasando un poco, todo lo que era IDERA, que es el Instituto de Datos Espaciales de la República Argentina, que centralizaba todos esos datos, se cortó. Hay que meterse a practicar. Pero por eso, si les gusta y les gusta más la programación, para mí es una herramienta que el próximo gobierno, si quiere planificar, tiene que tener 1000 cuadros que usen eso. Porque si no, no terminás de ubicarte. Te baja. Sos una perilla Excel. Planificás el sistema de información, es clave. Es que ya se está usando. Uno usa Excel, el otro usa otra aplicación. Entonces, si vos la unificás en una sola, está bueno. Sí, no conocés de la misma manera viendo la tabla de Excel que viendo Bueno, no sé si lo mandé ya. Pero bueno, ahora les muestro esta que fui buscando algunos mapas que me parecieron piolas para que tengan, sobre todo Lucas, las dos cosas esenciales es bajarse las plantillas y la fuente de información. Como usando esas dos cosas ya... Mi formación, mi aprendizaje fue básicamente meter, cuando estaban más disponibles mayor cantidad de páginas, me metía en una por una y empezaba a abrir todas las capas. Che, ¿qué información hay? Empezaba a ver, porque no los puse, pero los ferrocarriles, la TMDA, que es el tránsito medio diario anual, que cuánto volumen de tránsito hay en las rutas, empezar a dimensionar esos valores de magnitud. Bueno, los puertos, los aeropuertos. ¿Cuánto tiempo fue tu curva de aprendizaje? ¿Desde que arrancaste? No, pero... hasta que lo aprendiste a usar bien, digamos. Y pasa que también le metía mucho, porque para el laburo lo hacía, porque para el laburo lo empecé a implementar. Y de hecho lo propuse en el laburo para hacer laburo, o sea, para un nuevo método en la oficina, y entonces tuve que hacer también las capacitaciones, entonces me tuve que acelerar en el proceso de formación para poder formar a los compañeros para que... Sí, lo hicimos así, porque nosotros, nuestra manera de cálculo era muy rudimentaria, digamos, de muy poca escala, y yo lo que la planteaba es para hacer a niveles planificación de localidades enteras, para hacer el agua en toda la localidad. Y toda AISA, todas las empresas prestadoras grandes usan QGIS. O ArcGIS, pero es lo mismo. ¿Sí? Es que para mí, para la planificación regional, que no estamos pensando, además de Argentina, América para los americanos, empezando por Latinoamérica,
necesitas empezar a comprender ya no solo tu territorio, sino también es, por lo menos, todos los países limítrofes. Y eso, para mí, es el desafío también de esa super planificación de corredores de comercialización, etcétera, y eso necesitamos empezar a verlo. Me hiciste acordar algo que sí tengo que compartir, que es las fuentes. Perdón, y ahí con esto mato lo último que tenía, pero es para que tengan esta página, para que puedan ustedes después consumir esta información, que son los datos abiertos de distintos ministerios que van ahí. Por ejemplo, el presupuesto nacional, yo acá descargaba siempre los presupuestos y tenés el presupuesto histórico, puedes ver todos los años y los conceptos en cada ministerio, en cada área, así que métanse y jueguen porque es bastante interactivo. Pero bueno, ponen el año, en qué jurisdicción, lo que sea, llegan hasta 2015, por ejemplo, y van a ver cómo está la distribución del presupuesto, lo que se gastó y lo que se proyectó. Y WFS eran lo del QGIS, datos abiertos, ministerio, por ejemplo, Ministerio de Transporte, van a ver mucha información, buscan, tienen mucha información, estos son Excels que se descargan, o también Shapes en algunos casos, mucha información, busquen para los que Energas, y después mapas, que es como el QGIS pero online, que van a ver, distinta información. Por ejemplo, en el departamento ya lo vimos, pero esto es IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, aeropuertos, no sé, bueno, van jugando y van encontrando información. Esto lo que tienes es que no te la podés descargar para el QGIS, pero por lo menos la podés ver, entonces sabiendo dónde lo que tenés que encontrar es más fácil. Pero esto es mucha información que para mí, cada vez que tengan que hacer un proyecto o analizar algún tipo de problema, métanse y busquen las capas que ustedes le van a abrir, porque es información de fuentes confiables, digamos, con AE, etcétera. Así que nada, les dejo esta hoja, después si quieren agregarle también cosas, esta piola, pero bueno, información pública, oficial, para poder analizarlo. Tengo una pregunta, Lucas. Yo tengo una base, yo también la puedo linkear, ¿no? Si la tengo en un Excel, ¿la puedo linkear? Sí, tenés que arrancar el link del Drive, tendría que poner. Pero bueno, estos son las fuentes de... ahí pongo siempre la fuente para partir siempre de datos lo más oficiables, confiables, que tengan fecha, que sabes esto es muy importante, la fecha, quién lo midió, cada cuánto se mide, eso, claro. Pero para mí, volviendo al tema, o sea, el paso siguiente, esta herramienta, la de hoy, era justamente para tener una herramienta más que nos sirve para profundizar en armar, que Guillermo cuente con compañeros que sepa que le puede dar un peso muerto y que lo podemos sostener y no ser dependiente todo el tiempo de que Guillermo tire la jugada magistral, porque después necesita compañeros que estén ahí haciendo los cálculos. Y en la rama de técnico, por lo menos nos enfocamos a ser el respaldo de eso y también dar la discusión política, no ser técnicos, digamos, en el sentido deshumanizante, digamos, ¿no? Calculadoras. Porque para mí el desafío siguiente es, resolviendo los proyectos, discutir con la academia qué modelo universitario necesitamos, de técnico necesitamos. Es una batalla, me parece, más a mediano plazo, pero sí la tenemos que enfocar.